7:41, regresamos con más en Primera Página esta mañana de miércoles 20 de noviembre. Tenemos información internacional y también análisis respecto a la autorización que dio Estados Unidos en los últimos días a Ucrania de usar misiles de largo alcance de fabricación norteamericana para que ataque objetivos dentro de Rusia. Según el gobierno estadounidense y las fuentes que han filtrado esta información, esto estaría más bien orientado a la presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso, algo que se ha venido observando y evidenciando en las últimas semanas. Sobre esto vamos a consultar a nuestro invitado a continuación. Se trata de José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, a quien le damos la bienvenida a esta hora. Buenas tardes para usted, ¿cómo está? Hola, muy buenos días y buenas tardes desde Madrid. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué significa esta postura más permisiva de parte de Estados Unidos para autorizar a Ucrania al usar estos misiles de largo alcance? Y si esto representaría un agravamiento inminente del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, efectivamente ha habido una escalada. El domingo el todavía presidente Biden autorizó el uso de estos misiles que tienen un alcance de unos 300 kilómetros para cubrir lo que es esa posición, ese saliente del Kursk que tiene Ucrania desde verano. Menos de 2 días después, el ejército ucranio hizo uso de los mismos contra instalaciones militares rusas en territorio ruso. Unas horas después, el ministro, el gabinete y el propio presidente Putin elevaron el protocolo nuclear de tal forma que dan permiso y se autoriza que se puedan responder a este tipo de ataques convencionales en territorio ruso con armamento de países aliados de Ucrania, como es el caso de Estados Unidos, con respuestas que puedan involucrar también el arsenal nuclear ruso. Por lo tanto, es sin duda una escalada en lo que al conflicto se refiere y es sin duda un paso en firme adelante del socio principal de Ucrania, que es Estados Unidos, pero también ha sido respaldado por países como Italia, Francia, España o la propia Alemania, que sin hacer lo mismo que Estados Unidos habrían apoyado a Ucrania en el uso de estos misiles y además habrían condenado también la participación de las tropas norcoreanas en la recuperación de ese saliente del Kursk, como parece se ha confirmado. Ahora también el presidente ruso Vladimir Putin aprobó los cambios a la doctrina nuclear en Rusia y ha agitado nuevamente la amenaza nuclear que antes había ventilado. ¿Estaríamos cerca de esa posibilidad de que Rusia pueda responder con un ataque nuclear ante esta aprobación de Washington para que Kiev use los misiles de largo alcance? En teoría sí, es decir, sobre el papel cabría esa posibilidad y estaríamos más cerca que hace unas semanas. Sin embargo, desde el inicio del conflicto, hace ya 1000 días, Rusia ha venido sacando la carta del uso de su armamento, su arsenal nuclear, y sin embargo no lo ha hecho. Cada vez que lo ha mencionado, ha habido agitación en la comunidad internacional, pero cada vez que ha mencionado que iba a hacer uso, que podría hacer uso de este tipo de armas y no lo ha hecho, ha sido también un paso en contra de esa estrategia rusa de amenazar y que esa amenaza sea tenida en cuenta por Ucrania y sus países aliados. Luego, cuanto más se hable, cuanto más se debata, cuanto más se ha sacado este argumento, menos peso ha tenido a la hora de usarlo y utilizarlo como una amenaza. Y las declaraciones ayer de representantes norteamericanos en este sentido han sido claras. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania llegó a hacer unas declaraciones donde decía que Rusia no tenía el valor de utilizar este tipo de armas en el conflicto actual con Ucrania. Sí, de hecho el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también llamó a la razón al presidente ruso Vladimir Putin. Pero ahora, Occidente es muy consciente de esto. ¿A qué responde, según su opinión, esta autorización que le dio directamente Biden, haciendo un giro en su política hacia Ucrania en los últimos meses? Porque evidentemente tanto Estados Unidos como otros países occidentales han dado un férreo apoyo a Ucrania, sin embargo todavía no habían cruzado esta línea roja que representaba
este uso de misiles de largo alcance, el sistema de misiles tácticos del ejército estadounidense para apoyar a Ucrania. En efecto, y algún aliado de Ucrania, algún país europeo, Estado miembro, o el mismo canciller Scholz, han declarado que ellos no lo hubieran hecho, que no hubieran dado este permiso. Sí que es verdad que Biden está ya en tiempo de descuento, le quedan días hasta el 20 de enero, que se pueden hacer muy largos desde un punto de vista o en clave geopolítica. Biden siempre ha respaldado a Ucrania, siempre ha respaldado a Zelensky. Ahora se ve más liberado porque no tiene unas elecciones cercas, porque no tiene unos intereses inmediatos cerca y ha decidido dar este paso. También es verdad que dentro de la política que ha venido siguiendo Estados Unidos, al igual que otros países aliados de Ucrania, es ir escalando según se van escalando las posiciones en ese conflicto geolocalizado en la parte oriental de Ucrania. Por lo tanto, la intervención de aliados de Moscú, es decir, de esas tropas norcoreanas en el saliente del Kursk, habría incrementado a ojos de Estados Unidos el conflicto y, por lo tanto, eso hubiera activado, hubiera precipitado este permiso por parte del presidente Biden. No olvidemos también que no se espera una respuesta airada por parte del Kremlin ni hacer uso de ese nuevo protocolo que se ha instaurado como consecuencia de los misiles, porque el presidente Putin, al igual que miembros de su gabinete y algunas fuentes acreditadas que parece habrían hoy mismo, esta mañana, anunciado a Reuters, parecería que Putin está dispuesto a hablar de paz con el presidente Donald Trump cuando este sea investido presidente el próximo 20 de enero de 2025. Por lo tanto, podríamos estar cerca de un principio de acuerdo, podríamos estar cerca al menos de un armisticio que podría durar hasta que las partes se pongan de acuerdo y esto daría esperanza a que Rusia no activara estos protocolos, aunque en teoría pudiera hacerlo, no activara estos protocolos porque podría haber una solución al conflicto a medio o largo plazo. Para que nos ayude a entender la implicancia que tiene el uso de estos misiles de largo alcance, ¿qué impacto directo han tenido durante su lanzamiento este martes en territorio ruso? Entendemos que fueron 6 misiles de largo alcance detectados en territorio ruso y que fueron interceptados y también uno que fue destruido. ¿Qué tanto cambia la dinámica en el terreno de la guerra, ¿no? Bueno, esto le da un ratio de acción mucho más amplio al ejército ucraniano. Pueden atentar contra instalaciones e infraestructuras críticas en la logística del ejército ruso. Parece que se habrían autorizado para poder proteger ese saliente del Kursk, que no olvidemos es territorio ruso que Ucrania ocupó y que ahora está defendiendo desde verano de 2024, y por lo tanto esos 300 kilómetros de radio se limitarían a lo que son posiciones que está utilizando ahora el ejército ruso o bases logísticas para llevar a cabo la ofensiva en el Kursk. Y ahí estaría el permiso y la letra pequeña que habría dado Estados Unidos. Esos 6 misiles fueron dirigidos en la misma provincia de Briansk, que es limítrofe con la región del Kursk, y habrían ido contra instalaciones militares rusas. 5 de ellos habrían sido destruidos, 1 de ellos fragmentado, y los fragmentos de ese 6.º misil son los que habrían causado los daños en esas instalaciones. Como todo y como también es un conflicto donde el marketing, la propaganda, el storytelling, la narrativa, la iniciativa en contar las cosas es de máxima importancia, ambas partes tienen, por un lado, Kiev ha sido extremadamente cauta a la hora de dar cualquier tipo de detalle. Moscú, entendemos, ha limitado o habría minorado esos posibles daños que habrían causado estos 6 misiles. Tampoco sabemos si son 6, eso es lo que dicen las fuentes rusas, claro, ya que Kiev no ha admitido ni ha desmentido nada en relación con este ataque. Ahora, ¿cree usted que habrá capacidad de mediación, de diálogo durante
estos 2 meses que le quedan a la administración Biden. Estamos a exactamente 2 meses de que el presidente electo Donald Trump asuma el poder en la Casa Blanca. Mientras tanto, la responsabilidad recae sobre Biden ahora con esta autorización que le da a Ucrania a usar estos misiles. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el escenario próximo en el conflicto entre Rusia y Ucrania si este escenario se sigue agravando? Bueno, tenemos 2 meses por delante donde la actual administración, que es la administración Biden-Harris, sigue al mando. Tienen las cosas muy claras, como las han tenido a lo largo de todo su mandato en los últimos 4 años. Y Biden es posible que le ponga las cosas difíciles al presidente Trump y a su nueva administración, tomando este tipo de iniciativas y este tipo de decisiones a menos de 2 meses de la investidura. Es verdad que no es lo mismo que Trump se encuentre un escenario alrededor del cual poder construir un principio de acuerdo o al menos pactar un armisticio para luego construir un plan de paz mucho más ambicioso, mucho más amplio y duradero, que si se encuentra con todos estos permisos y con una escalada en el conflicto de Ucrania con Rusia. Es verdad que Trump anunció y dijo que él podría acabar con este conflicto en un día, pero esto se va a poner algo más complicado porque se lo va a poner más complicado su predecesor, además en tiempo de descuento. Por lo tanto, esto va a condicionar a Trump, porque en Estados Unidos las políticas normalmente no cambian de un día para otro, pero sí que el presidente de Estados Unidos tiene un gran poder para poder limar esas políticas o para poder llevar a cabo acuerdos de paz. Turquía también se está erigiendo como un poco mediador, campeón de la paz y a la hora de intentar unir a ambos bandos, como en su día también lo intentó China, y ahora China también está colaborando con Turquía. Donald Trump, como no, puede ser la persona que pacte un alto el fuego con Putin. No obstante, siguen teniendo las posiciones muy alejadas de un acuerdo de paz y ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder a la otra territorio ya ocupado, territorio que antes era de Ucrania respectivamente, o en su caso el saliente del Kursk. Por lo que bueno, la situación ahora mismo sería complicada, pero en política y en geopolítica estamos acostumbrados a giros importantes en poco tiempo. ¿Y cómo queda la Unión Europea ante esto, ahora con el regreso del expresidente Donald Trump, que asume nuevamente el mando de la Casa Blanca el 20 de enero, que tienen diferencias directas con la Unión Europea, con los aliados de la OTAN? ¿Cómo quedaría el papel allí de la Unión Europea en lo que sería la resolución de este conflicto y también la seguridad que ellos ven como en este momento en riesgo ante la amenaza que representa Rusia? La Unión Europea ha tenido una política muy clara con respecto al gobierno de Vladimir Putin en cuanto al conflicto y a la guerra de Ucrania. No se espera que la Unión Europea deje de apoyar a Vladimir Zelensky. Se espera un nuevo paquete de sanciones a finales de este año, posiblemente más edulcorado por la presidencia húngara, o un paquete más contundente a principios de 2025, que podría afectar a sectores como el petróleo, el gas natural o la energía nuclear, entre otros aspectos. A partir del 1 de enero empieza la presidencia polaca. Ahora mismo se está cerrando el colegio de comisarios europeo, donde los perfiles que se han elegido, los perfiles que están pasando ahora mismo la comisión parlamentaria y los controles parlamentarios, son perfiles que claramente han mostrado un rechazo y una condena firme a Rusia y al gobierno de Vladimir Putin. Sin ir más lejos, existe ya un comisario de defensa en este nuevo colegio de comisarios como consecuencia del conflicto. La alta representante que va a sustituir a Josep Borrell, la señora Kallas, cuando fue primera ministra, fue contundente y una de las voces más críticas con la invasión de Ucrania y más defensora de las sanciones, y muchos otros perfiles, incluida la señora Ursula von der Leyen, que repite mandato como presidenta, son firmes defensores de imponer nuevas sanciones y de seguir apoyando
a Ucrania. Por lo tanto, la Unión Europea puede verse en una situación muy complicada, Claro. porque su socio estratégico, Estados Unidos, pueda cambiar de opinión o poner palos en las ruedas de la OTAN a la hora de hacer ese apoyo, con el apoyo a Ucrania. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos hoy en Primera Página. Un placer, un gusto y buenos días. Igualmente para usted. Estuvimos conversando con José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. A esta hora comentando la situación en Europa del Este con el agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a hacer la pausa, son las 7:57 minutos. Después de comerciales, más actualidad en su primer punto informativo.